Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo, como siempre. Buen año, además. Ojalá nos toque un 2007 constructivo, que alimente esperanzas, y todos sabemos que no va a ser sencillo, pero cuando hay esperanzas tangibles es más fácil el esfuerzo que se nos demanda. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con, yo diría, todo un proceso de educación que se dio en la Argentina, que casi podríamos ponerlo en la ley 1420, viendo cómo se fue avanzando. Pero en este momento lo que a mí me gustaría charlar, y lo voy a hacer con mis invitadas y con Pablo, que está al lado mío, Pablo Marmorato, ustedes ya lo saben, es ver por qué es importante, es importante que empiecen los chicos en la salita de 3 años, o es un capricho de algún sector de la sociedad, o es un beneficio para algún sector de la sociedad, o realmente al chico le hace mejor. Vamos a empezar por ahí. Para hablar con esto, de todo esto, estamos con Lucrecia Teixido. Ella se recibió de politóloga en la Universidad de Buenos Aires, es profesora en la Universidad de Buenos Aires, es docente de grado y de posgrado, y además como consultora colaboró con distintos organismos internacionales en temas vinculados sobre todo al trabajo infantil, lo cual desde ya supone opuesto a la escuela. Sandra Ziegler es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires también, doctora y magíster en Ciencias Sociales, y tiene esa orientación en educación de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo, donde además es investigadora y docente. Yo, charlando no hace mucho con Guillermina Tiramonte, a quienes ustedes conocen, las invitadas, y además hemos invitado algunas veces acá al piso. Ella también forma parte de Flaxo, pero está colaborando ahora con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el tema de educación. Me dice que diferencia, Graciela, lo que es la investigación a lo que es tratar de penetrar las capas geológicas impenetrables que va dejando cada gobierno como para cambiar las cosas. Y esto es algo que tenemos que ponerlo como marco de contexto, me parece, chicas, ¿no? Sí. ¿Sí? La investigación y la gestión son dos. A ver, cosas cuéntenme que un deben poco eso, confluir. porque son a veces las frustraciones que uno tiene, ¿no? Cuenten. Sí, Dale. a ver, en primer lugar, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, Sandra. Efectivamente son dos universos distintos, pero que es interesante que encuentren sus puntos de complementariedad, porque no se puede pensar la gestión sin información, sin perspectivas que traen los avances de la investigación, y también es cierto que una investigación descontextualizada tampoco tiene sentido, ¿no? Así que ese comentario es atinado, y esperamos también poder responder a las inquietudes de este programa desde ese lugar. Sí, va a ser una charla de café entre un hombre y 3 mujeres. A Pablo. Pobre Pablo. Me olvidé de decir y agradecer a Claudio Acevedo, que está con nosotros detrás del vidrio manejando la parte técnica, como siempre. ¿Y cómo verían ustedes, si es posible, esto que yo anuncié, este avance de la 1420 a esta ley que propone qué? ¿Cómo verían los escalones? Contame, ¿no? Vos, Lucrecia. Sí. Para responder a cómo veo esta ley, yo quisiera hacer un breve comentario. ¿Qué entendemos por primera infancia? Porque los 3 años incluyen la primera infancia. Hay, bueno,
digamos, algunas líneas lo plantean entre los 0 y los 4 años, otros lo extienden como UNESCO hasta los 8 años, pero digamos, la primera infancia en general se ubica entre los 0 y los 4 años, 5. Pero digo, se puede extender hasta los 8 también. Y la pregunta es, yo me pregunto, ¿qué responsabilidad y papel le cabe al Estado en el cuidado y en la educación de la primera infancia, de la infancia y la adolescencia? La mayor responsabilidad. Nosotros, y perdón que no respondo directamente. No. Nosotros tenemos una legislación muy buena. Tenemos la 26061 que creó el Sistema de Protección Integral y además plantea la figura del defensor de niñez, cosa que es una asignatura pendiente del Congreso de la Nación, que desde el 2005 debe designar un defensor de niñez a nivel nacional y todavía no se han puesto de acuerdo, pero estamos con la ley. Tenemos 11 años. 11 años. Tenemos la 26075 de financiamiento educativo, que ha mejorado la inversión. Tenemos la ley 26230. ¿Puedo hacer una apunte ahí? Se mejoró la inversión, no los resultados. No la calidad ni aunque se amplió la cobertura. Es decir, que más plata no significa necesariamente mejor calidad. No necesariamente, exactamente. Tenemos la ley 26233 de 2007, que está en consonancia con la 26061 del Sistema de Protección, que promueve políticas de cuidado y promueve a las provincias y capacitar a las provincias para crear centros de cuidado de primera infancia. Paréntesis, esa ley 26233 no tiene ni metas de cobertura ni de presupuesto. Claro. Derecho que no tiene presupuesto tiene problemas. Y tenemos finalmente la 27045 de 2015 que hace obligatoria la sala de 4 y tiende a universalizar la sala de 5. Y tenemos ahora la ley que quiere hacer obligatoria la sala de 3. Yo me pregunto, ¿tiene que ser obligatorio o tenemos que garantizar el acceso a la sala de 3 a todos los niños? Porque eso es lo que no está garantizado. Y yo creo que la ley confunde el problema. Por eso me parece que sería bueno charlar a posteriori. El problema no es, tenemos que hacer obligatoria la sala de 3 para que los chicos vayan a la escuela y accedan a la universidad, en mi opinión. El problema es cómo hacemos para garantizar que los chicos de 5, que todavía hay un porcentaje que no va, acceda, que los chicos de 4, que ya tienen la obligatoriedad, todavía no accedieron, y que los chicos de 3, de 2, de 1, de 45 días tengan centros de cuidado y calidad, porque no es solamente guardarlos, de calidad. Y ese es un problema. Entonces, para mí, invertimos. O sea, estás en contra de la palabra guardería. Exactamente. Entonces, me parece que es invertir. Yo, más que hacer obligatoria las salas de 3, tengo que garantizar como Estado y apoyar a las provincias y a los municipios para que garanticen eso. Y después lo queremos hacer obligatorio y discutámoslo. Esa es otra discusión. A ver, Lucrecia, y te lo extiendo, Sandra. Para mí, cuando uno dice es obligatorio, en realidad está hablando de la familia que tiene la obligatoriedad de mandar al chico. Claro. Así fue la ley 1420. Nunca ningún padre fue preso por no haber mandado al chico a la escuela. Lo que vos estás pidiendo es que sea obligatorio para el Estado. Es obligatorio. El Estado tiene que garantizar. Bueno, yo creo que no es pavada ver cómo utiliza uno la terminología. Exactamente. Y tiene mucho que ver con las actitudes y de qué se siente libre aquel que obliga. Exactamente. A otros. Y entonces la responsabilidad queda en otros. Sandra, ¿sí? Sí, tal vez tomando este punto de partida que vos señalabas en relación con la ley 1420, me parece que esta ley está en sintonía y plantea... La de ahora. Plantea un modus operandi a través del cual se ha expandido nuestro sistema educativo, que tuvo que ver con plantear la obligatoriedad legal y luego ir, de alguna manera se fue dando el desarrollo de cada uno de los niveles educativos con distinta suerte, ¿no? La 1420 claramente es el hito que permite la expansión
de la escolaridad primaria. Eso llevó varias décadas hasta que se ha consolidado, si bien fue una ley que en el contexto latinoamericano plantea tempranamente la obligatoriedad de la escuela primaria, muy tempranamente. Tanto que en 1930 produce una reacción clerical militar tan fuerte que empieza a aparecer cómo es esto, de que sea laica, ¿no? En 1930 el golpe que empezó la saga tuvo mucho que ver con esto. Así es. Sigamos. Después tenemos en los 90 esa expansión con la ley federal a unos años más obligatorios, ¿no? Luego de la escolaridad primaria, que en su momento fue el tercer ciclo del EGB. Claro. Con la ley nacional. ¿Qué es EGB? Por favor. Las cifras desplieguenmelas. No, era lo que en su momento planteaba esa ley, que luego no tuvo vigencia, que era la educación general básica, que era extender al 7º, 8º y 9º grado la escolaridad obligatoria. Luego, con la ley nacional se plantea la obligatoriedad de la educación secundaria y esta cuestión de la obligatoriedad de la sala de 5, a posteriori la de 4, y ahora surge esta ley. Y en este sentido, lo que quisiera señalar es que hay una continuidad en términos de cómo se va dando la expansión del sistema educativo en nuestro país, que es primero a través de la promulgación de las leyes y luego se va produciendo algún tipo de desarrollo de diferentes características. Desde ya coincido con el planteo de Lucrecia en relación con que tener una ley no es reflejo de efectivamente contar con las condiciones institucionales, contar con las condiciones de los docentes, etc. ¿Es obligatorio la enseñanza secundaria? Sí, claro. ¿Cuántos chicos terminan? Sí, bueno. Sí. Sí, efectivamente, que las leyes estén vigentes no quiere decir que los resultados sean los que están planteados en el corpus legal. Y tal vez es para analizar qué tipo de cultura política, ¿no?, tenemos en ese punto, que es primero marcar el norte y la vara de la obligatoriedad y luego vemos cómo se va desarrollando. No estaría mal, ¿no?, si se hubieran pensado al mismo tiempo los mecanismos y los instrumentos. Yo no me opondría en principio a que la ley fuera adelante y no detrás de la sociedad. Ahora, como no se instrumentan los sistemas necesarios y los recursos necesarios y las personas habilitadas para extender esta plataforma, ahí es donde entra una contradicción. Lógico, y ese es el gran obstáculo. Porque a veces parecería que por generar ciertas condiciones normativas se supone que luego alguien tomará a su cargo la implementación de esa propuesta, ¿no? Y estamos muy flacos en términos de... Es decir, que la sociedad debería interpelar. ¿Qué están haciendo? La sociedad debería interpelar y los legisladores deberían, con esas excelentes propuestas que pueden tener, deberían pensar también en cómo se implementa. Las metas de cobertura, las metas de financiamiento deberían estar presentes, porque si no, efectivamente yo coincido con Sandra en que es fundamental tener la ley. Es fundamental. Sin la ley no está el derecho. Entonces, la ley hace que exista, le da carnadura legal al derecho y al reclamo. Ahora, después lo que tenés que hacer es fomentar la demanda, digamos, sensibilizar a que se vengan y demanden y vos garantizar la oferta. Pero para eso tenés que plantearte metas de cobertura, financiamiento, sobre todo en un país federal que, como decíamos, es profundamente desigual. No solo entre provincias, sino dentro de las mismas provincias. Buenos Aires, que es de la jurisdicción más rica, todavía tiene déficit en el cumplimiento de la atención y la incorporación de la primera infancia. Imaginemos lo que son las provincias que no tienen esos recursos. Entonces digo, fundamental la ley. Sin la ley no hay derecho. Ahora, metas para poder evaluar, seguirlas, para poder negociar inclusive con las jurisdicciones, para ver en qué se puede ayudar. Yo creo que los legisladores deberían pensar seriamente en esto además de la ley. Porque si no, solamente lo que estamos garantizando, y no es pequeña cosa, es que exista el derecho para ser demandado. El tema es que hay muchas poblaciones que todavía no saben que tienen ese derecho. Claro.
Después podemos discutir otras cuestiones acerca de qué pasa con yo no sé, Lucrecia, si eso es trabajo del legislador. Bueno, para eso están los poderes ejecutivos. Para eso están los gobernadores, para eso están los ministros. Ahora, la realidad es que hoy el Ministerio de Educación a nivel nacional tiene una enorme dificultad en desarrollar tareas extensivas si no tiene acuerdos con los ministros de cada provincia. En ese sentido es federal. Ahora, en el sentido de mandar dinero, es unitario el sistema. Cuando ustedes marcan que las provincias dependen del gobierno nacional. Después yo quisiera... Sí, pero Graciela, yo coincido con vos. Es responsabilidad de los niveles decisorios la implementación. Pero la fijación de metas, eso, y de decir, esta ley la vamos a sacar con financiación. La 233 que yo les digo, la 26233, es de 2007. Y bueno, si no tenés metas de cobertura, las dejás al socaire, al garete, que las provincias hagan lo que puedan. En esos años prácticamente no había discusión sobre el tema presupuesto. Bajaba el proyecto de presupuesto desde el Ejecutivo y se cumplía porque no había oposición suficiente, no había densidad de oposición por legisladores en el Congreso. Yo creo que después de mucho tiempo, el presupuesto que se votó hace poco y que ya está cuestionado con el tema de ganancia, fue discutido, fue peleado, en lo cual no quiere decir que lo haga mejor o peor. Pablo, para complementar el tema, ¿cuáles son los beneficios para un chico de 3 años incorporarse al ciclo inicial? ¿Por qué un padre debería, digamos, mandar al chico a la sala de 3? Bueno, en términos pedagógicos y también de desarrollo cognitivo, afectivo, emocional, están bastante estudiados los beneficios de una escolaridad temprana. Se sabe que aquellos chicos que transitan el nivel inicial están en mejores condiciones de afrontar los primeros años de la escolaridad primaria y sobre todo su proceso de alfabetización. En ese sentido hay recomendaciones y de hecho son muchos los países, sobre todo los países más desarrollados, que tienen un sistema de educación inicial bien temprano y de estímulo en ese sentido. Y además del desarrollo para el aprendizaje de la lectoescritura, como les decía, todo lo que tiene que ver con estímulo de socialización, de maduración emocional, de aprendizaje, bueno, de la vida vincular, de salir del espacio doméstico y empezar a transitar otros lugares, el contacto con otros adultos es sumamente relevante y en ese sentido la escolaridad de nivel inicial tiene una finalidad en sí misma. Claro, yo lo que me da mucho miedo es que se pierda de vista esta visión y se la sustituya, aun cuando esto también ocurre, por lugar donde se cuiden a los chicos de madres que trabajan. Que es muy fácil pensar en eso. Y uno dice, bueno, tienen mamás que trabajan. Y además es cierto también. Que cada vez más mujeres, si no son sostén total de las nuevas familias que se están construyendo, por lo menos son sostén importante e imprescindible. Entonces, ahí, por favor, me gustaría que ustedes discriminaran lo que significa cuidador a enseñanza. ¿Cuál sería la diferencia entre cuidador y docente, por decirlo de alguna manera? Sí, dale, sí. No, yo después quiero que Sandra, que es especialista en educación, yo querría simplemente recuperar esto que decía ella. Toda la evidencia que conocemos indica que es fundamental que
la infancia, el periodo de la primera infancia es muy breve, además. Pensá que son 4 años, 5. Si vos no intervenís ahí... Pero una persona que hoy tiene posibilidades de vida es 70. Por eso, pero la intervención ahí es fundamental para Claro. lo que dice Sandra, es fundamental. Te marca para el resto de la Te vida. marca en muchos sentidos. Y entonces es fundamental que el Estado garantice esto. No tiene nada que ver con la obligatoriedad. El Estado tiene que garantizar el acceso de calidad, de pertinencia cultural, de género, de cobertura territorial. ¿Por qué? Porque es fundamental, como dice Sandra. Eso es clave. Te podés encontrar con países desarrollados como Suecia, Finlandia, que hacen obligatoria la escolaridad de los 8. ¿Por qué? Porque tienen un excelente servicio, garantizada la oferta de calidad en la cobertura de cuidado para la primera infancia. Entonces, yo digo, en mi opinión, pero la voy a dejar a Sandra, hay una tendencia ahí, digamos, hay alguna corriente que tiende a distinguir entre cuidado y educación. Hoy en día, el cuidado, en términos de los derechos de los niños, el cuidado está imbricado con la educación. Digamos, el cuidado infantil implica educación, estimulación, nutrición, afectos, socialización, etc. Hay que pensar, tener mucho cuidado porque hay una tendencia a que cuiden a los niños. ¿Sabe que terminan siendo? Los niños pobres se cuidan, los niños de clase media y de sectores ricos van a los jardines donde están los docentes, ¿no? Bueno, no, hay que pensar que el cuidado de la primera infancia es cuidado que incluye todo eso, es socioeducativo. Digo, ahora, para lograr eso hay que, miren, apoyar para hacer centros de cuidado de calidad, de cobertura territorial, con recursos humanos capacitados, con recursos humanos que en lo posible tengan condiciones dignas de trabajo, con auxiliares que estén capacitados y formados continuamente, con apoyo a las familias para enseñarles, porque la pobreza es terrible y la pobreza empobrece. No es romántica la pobreza. No. Entonces el Estado, a través de esos medios municipales, provinciales, tiene que ayudar a los padres a ver cómo crío a mi hijo. La pobreza a veces te hace olvidar que tenés que contarles un cuento. Primero porque no saben leer o porque no tenés libros. O cantarles, estás muy cansado y no tenés deudas y estás enojado. Entonces, ¿cómo hacer para que también los padres aprendan a cuidar, yo conozco experiencias, las he vivido, donde las mamás aprenden a acariciar a sus niños, a cantarles. Y Lucrecia la acaricia a Sandra. Todo eso es... Todo ya eso que esto no es televisión. Claro, yo le acaricio, claro, perdón. Está muy bien. Me parece que no sé, me gustaría saber tu opinión respecto a esa separación que a veces se hace, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay algo para plantear que tiene que ver con cuál es la especificidad del nivel inicial y en este caso de una sala de 3 años, ¿no? Que no la pensamos como un primer grado a pequeña escala, sino que por el contrario hay que ver qué es lo propio, quién es el sujeto que está ahí enfrente, qué necesidades tienen, digamos, niños, niñas, las familias, y en ese sentido pensar en una propuesta pedagógica acorde a ese destinatario, ¿no? En ese punto coincido con el planteo de Lucrecia y que esa edad es cuidar también. Educar es cuidar. Y diría que en los años posteriores también. Educar es cuidar. Siempre. ¿no? Siempre educar es cuidar. El tema, me parece, es sacar esta imagen de un espacio donde se deja a los chicos, a los niños en esas edades tan tempranas, solamente, bueno, para dejarlos en algún tipo de y que no se lastimen ni coman la merienda. Exacto. Si pensamos esos años como años importantísimos, donde se produce buena parte del desarrollo cognitivo, afectivo, donde los chicos tienen una enorme plasticidad para aprender, ahí cambia la mirada y entonces el sentido que tiene ese nivel inicial. Bueno, vamos a parar aquí un minuto hasta que pase la tanda.